Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día 15 de diciembre. Estamos iniciando la tercera semana de Adviento en el ciclo C. Prácticamente a una semana de empezar el tiempo de Navidad. Muy bien, vamos como de costumbre a nuestro misal popular. Bueno, ya tenemos en pantalla lo correspondiente al tercer domingo de Adviento. Bueno, habíamos olvidado las temáticas, ¿no? Del tiempo de Adviento, de las 4 semanas de Adviento. La primera temática era el Señor viene. La segunda fue de Juan el Bautista. La tercera es, aquí lo dice, gaudete, que es la alegría, ¿no? El alégrate, exulta, ¿no? Por lo que se viene, por lo que viene, ¿no? A gran acontecimiento en la historia de la humanidad, que sería el cuarto domingo, la encarnación. Entonces estos 4 temas pues son los que se desarrollan en la liturgia, ¿no? Entonces en este tercer domingo de Adviento veremos esta temática tanto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, eh, sobre el alégrate, la alegría, ¿no? La exultación, que es la preparación al, eh, a la encarnación del Señor en el cuarto domingo de Adviento. Bueno, pasamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos del 14 al 18a. Bueno, entonces ya encontramos aquí la palabra temática, ¿no? Alégrate, hija de Sión. Grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. Bueno, es interesante el hija, ¿no? Se refiere, digamos, en el mm, género femenino, ¿no? Y bueno, hija de Sión podría ser Jerusalén, ¿no? Y Israel, pues obviamente es el pueblo, pero cuando dice disfruta o regocíjate con todo tu ser, hija de Jerusalén, la hija de Jerusalén es una alusión a la mujer, ¿no? A la mujer de la encarnación, o sea, a María, ¿no? Porque es la hija de Jerusalén, tiene que ser una mujer. Y de alguna manera parece también referirse a pesar de que María pues vivió en Nazaret, ¿no? La Sagrada Familia en Nazaret, pero ella fue llevada al templo a los 3 años, según una antigua tradición, al templo. Ella vivió en Jerusalén, ¿no? Fue educada y criada entre las vírgenes, ¿no? Del templo hasta los 12 años, ¿no? Bueno, entonces aquí habría un eco, digámoslo, ¿no? Alégrate. Y vamos a ver, obviamente, que alégrate es el saludo del arcángel Gabriel, ¿no? En la anunciación, en la encarnación. Alégrate, llena de gracia. Bueno, llegaremos allá en la próxima semana. Entonces continúa la lectura del profeta Sofonías. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios
está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra contigo, te renueva con tu amor, exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Bueno, entonces, eh, todo esto es una profecía de la era mesiánica, ¿no? A pesar de que se podría referir allí a algo que el Señor había perdonado, ¿no? El Señor Dios había perdonado a Israel sus faltas, sus idolatrías, ¿no? Su infidelidad, ¿no? Y apunta a algo eh, muy bueno, ¿no? De exultación, de alegría. Por eso es más que significativo, ¿no? El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Es el que salva, ¿no? También referido a Jesucristo. A Dios salva, que es el nombre de Jesús. Eso es lo que significa. Se alegra y goza contigo. Te renueva con tu amor, exulta y se alegra contigo como en el día de fiesta. O sea, Dios es el que se alegra también aquí, ¿no? O sea, le dice, alégrate y exulta, porque Él también se alegra contigo. Una, digamos que lejana referencia, ¿no? A lo que sucedió y que vamos a ver que sucederá en la cuarta semana, la semana cuya temática es la encarnación. Bueno, pasamos al Salmo. Bueno, el Salmo en este caso es un pasaje del profeta Isaías, en el capítulo 12, versículos del 2 al 6, ¿no? Que también es un pasaje profético del, de la era mesiánica. Y el responso es, griten jubilosos porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Bueno, entonces nos dice el profeta Isaías, Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Bueno, también es muy importante, ¿no? Casi que transparente aquí la referencia al Señor Jesús, ¿no? Que es la salvación, a pesar de que aquí lo haga en tiempo pasado. Pero en futuro está una alusión a al agua con gozo, dice, sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación, una referencia al bautismo y al Espíritu Santo también. Bueno, sigamos con el Salmo del profeta Isaías, ¿no? Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Entonces, de acción de gracias y de alabanza, ¿no? También. Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, a todas las naciones, ¿no? Porque incluye a toda la tierra, hay que anunciar. Y lo que se va a anunciar precisamente está en en la buena nueva, que es el Evangelio. También una referencia muy eh, directa a la era mesiánica. Tenemos la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo cuarto, versículo del cuarto al séptimo. Bueno, nos dice entonces eh, el apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que su mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Bueno, aquí obviamente que San Pablo se refiere a estar alegres en el Señor
por el Evangelio, ¿no? Por la salvación, por la redención que ha dado a toda la humanidad, ¿no? Bueno, y el Señor está cerca, ya San Pablo ya no se refiere a la primera venida del Señor, sino a la segunda venida, ¿no? Bueno, nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios. Bueno, una observación importante. Si les dice alégrense, ¿no? Entonces no se preocupen, como decía San Pío de Pietrelcina, ¿no? Oren, tengan fe o confianza y no se preocupen por nada, ¿no? Entonces aquí también les dice, nada les preocupe, sino que en toda ocasión, que insiste, ¿no? San Pablo, la oración permanente, ¿no? En la oración, en las peticiones, en las súplicas, con Eucaristías. Aquí lo dice en el griego, el término acción de gracias es Eucaristías, con Eucaristías en realidad, ¿no? Porque ellos en esta época ya obedecieron el mandato del Señor. Hagan esto en conmemoración mía. Y lo tuvieron que hacer, ¿no? Tenían que obedecer. Eh, sus peticiones sean presentadas a Dios. Entonces, aquí tenemos una referencia directa a la liturgia en la Santa Misa, ¿no? Que empezaron incipientemente los apóstoles a celebrar. Aquí San Pablo con los primeros cristianos, obviamente en forma subterránea, ¿no? Porque eran perseguidos, entonces no lo hacían abiertamente. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que supera todo juicio, no es la paz humana. La paz de Dios es estar alegres en Cristo, haciendo parte de su iglesia, que es su cuerpo místico del cual Él es la cabeza. Muy bien, vamos al Evangelio y tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan el Bautista, ¿no? Esta temática del alégrate o alégrense, estén alegres, también se toca parte todavía a Juan el Bautista, ¿no? Cuya temática fue la del segundo domingo de Adviento. Entonces en el Evangelio todavía se toca la temática de Juan el Bautista. Eh, bueno, entonces la gente preguntaba a Juan, ¿qué debemos hacer? Aquí tendríamos que recurrir un poquito al pasaje anterior, ¿no? Cuando Juan el Bautista les decía, estén alertas, prepárense, arrepiéntanse, hagan penitencia, ¿no? Porque ya el hacha está a la raíz del árbol. Y si no han dado frutos buenos, se cortará y se echará al fuego que no se apaga. O sea, duro, ¿no? El mensaje eh, preparatorio de Juan el Bautista al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente lo primero era, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? La gente le preguntaba esto a Juan. Él contestaba, el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Entonces aquí está una referencia directa a lo que va a suceder en la iglesia, ¿no? Que es las obras de misericordia, porque miren, ¿qué debemos hacer? Pues obviamente, previamente, o una presuposición es que hay que confiar y creer en algo, ¿no? Que era
en lo que él predicaba. Pero inmediatamente después, ¿qué debemos hacer? Y él les dice, poner por obra lo que le está diciendo, ¿no? Y lo que vendrá en preparación, pues, al Evangelio. El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo, ¿no? Dar. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Los publicanos, que eran considerados pues enemigos de los judíos porque cobraban los impuestos, ¿no? Eran, eh, digamos que, allegados al imperio, y eso lo veían los judíos como traición, ¿no? Pero además de esto, porque ellos robaban, además que cobraban el impuesto, ¿no? Para ellos mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntan los publicanos a Juan el Bautista. Él les contestó, no exijan más de lo establecido. O sea, no extorsionen. No, no extorsionen, que es la palabra que utilizan otras versiones, ¿no? O sea, en el sentido moral, ¿no? De hacer lo correcto, honestamente, ¿no? No exijan más de lo establecido. Es interesante que Juan no le dice, no, no paguen, ¿no? O no cobren, perdón, no cobren, no, él solamente dice lo que está establecido legalmente. Entonces se supone o se infiere que ellos exigían mucho más de lo que era la ley, ¿no? Bueno, unos soldados igualmente preguntaban, ¿y nosotros qué debemos hacer? Los soldados, en este caso se refiere a los soldados judíos que trabajaban en la tetrarquía, especialmente de Herodes, ¿no? Era tetrarca, era una zona en la que gobernaba. Entonces tenía su, su policía, digámoslo así, ¿no? Que eran los soldados. Entonces, como eran judíos, ellos también le preguntaban cuando se iban a bautizar, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no hagan extorsión ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con la paga. Pues podrían hacer una falsa acusación, ¿no? Y obviamente había dinero de por medio. Entonces, obviamente, ¿a quiénes hacían esto los soldados? A los pobres, a los desposeídos, ¿no? A los humildes. ¿Y quiénes se aprovechaban a través de ellos? Pues los ricos, ¿no? Grave. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su grano, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. O sea, les volví a decir, ¿no? Como en el eh, pasaje que les comenté que es anterior a este. Entonces les anuncia el juicio prácticamente, ¿no? A quienes no hagan lo que Él les dice que deben hacer, ¿no? Especialmente el arrepentimiento y obrar con rectitud. Entonces, el bieldo que menciona aquí era un instrumento agrícola para, eh, pues, separar, ¿no? Para aventar el grano y para separarlo de la paja. La paja se quema en una hoguera que no se apaga, que es una referencia, pues, obviamente, al castigo eterno, ¿no? Al infierno. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. Pero ya estaba anunciando, ¿no? La buena nueva. Muy bien. Muchas gracias.
y bendiciones.